Bienvenido. ¿Me escuchas ¿Cómo bien? andamos? Todo bien, te escucho perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que yo estoy en la oficina y en la oficina no tengo... Ahí está, más o menos que es medio torcido, pero estoy bien. Bueno, bienvenido. Ahí zafaste de la introducción formal. Eh, Así que bueno, en este ciclo ahí está Gaby, nuestra directora de comunicaciones. Bueno, Rodrigo Martín, amigo, investigador, docente y director del Observatorio Económico y Social de la Universidad Católica de La Plata. Ahora nos vas a contar el trabajo que estás haciendo con todo tu equipo, que es brillante, y la idea enmarcarlo en este ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible, ¿no? En el marco de los ODS. Y en realidad el laburo que están haciendo ustedes es muy transversal a muchos ODS, pero bueno, obviamente uno de los temas que vamos a trabajar que tiene que ver con la pobreza, y sobre todo me interesa mucho tu mirada transversal y tu conocimiento, no solamente de la teoría, de la teorización de la problemática, sino de la búsqueda de soluciones y del conocimiento del campo. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por las palabras. Y vamos, bueno, larguemos, ya que estamos, vamos para adelante. Te voy a contar qué estuve pensando. Digo, vamos a la debida puesta en escena de este tema que es tan importante para nosotros, es mirarlo como en forma de película. Salir del concepto cortoplacista que a veces tenemos, de tratar de encontrar soluciones, porque realmente esto es algo que hace mucho tiempo que estamos teniendo. La pobreza es hace mucho tiempo algo que no estamos pudiendo resolver. Y haberlo planteado con un objetivo de largo plazo hacia el 2030 nos posibilita a nosotros alargar esa miopía que tenemos muchas veces a la hora de implementar políticas públicas. Entonces quiero hacer una invitación a pensar, a una reflexión, a ver este tema por lo menos en los últimos 50 años. Cuando nosotros éramos chicos, cuando pensábamos en los últimos 50 años, veíamos que los cambios que se habían dado tecnológicamente, en forma de producción, sociales, fueron enormes. Si nosotros nos vamos 50 años atrás, el mundo estaba pensando en cómo hacer un giroscopio para poder hacer mejor la navegación y poder llegar a la Luna, poder llegar por primera vez a la Luna. Y esa era la competencia que se planteaba en el mundo. El televisor era blanco y negro, las tecnologías eran enormes, las computadoras eran enormes. Para hacer un simple cálculo nos encontrábamos con espacios inmensos que hoy son impensados. Tal cual. Pero bueno, lo que sí hubo es el mundo fue cambiando, cambió drásticamente. No sé si hubo todavía una revolución tecnológica, pero sí hacia ese punto vamos. Pero lo cierto es que nosotros como país nos hemos ido quedando, hemos sido cada vez más divergentes con esa conversión que estaba haciendo el mundo. Y quiero contarles algunas cositas, como por ejemplo que en estos 50 años que estamos hablando, tuvimos, por ejemplo, 20 presidentes. ¿Sí? Sí, sí, tal cual. O sea que 20 presidentes, Tal cual. tuvimos 44 ministros de Economía, 44, o sea, casi un ministro de Economía por año tuvimos. Tuvimos 39 presidentes del Banco Central, o sea, también 1,5 por año. Qué buenos datos que reflejan, ¿no? Esta realidad nuestra, ¿no? Yo digo que estos últimos años, ese concepto de futuro incierto nos alcanzó. Y hoy casi es pasado, ¿no? Correcto. Fíjate que hablar de que tuvimos 39 presidentes del Banco Central, cuando en realidad tendríamos que haber tenido 8 de mandato cumplido, digamos, de 6 años, habla también de esto que quería poner en tema, esta inestabilidad que tuvo en nuestro país para hacer planteamientos de estas políticas que son necesariamente de mediano y largo plazo. O sea, el escenario a la hora de plantearlo fue un escenario totalmente complejo para países como Argentina. Tuvimos 8 crisis
económicas que impactaron principalmente a las economías regionales. Eso generó un movimiento social muy grande de nuestro país, extenso país federal que tenemos, de economías que fueron quebrando y tuvieron que venir a buscar servicios de vivienda en el conurbano o en lo que es de metrópolis. No entremos en el conurbano simplemente bonaerense, sino pensemos en Córdoba, Rosario, otras ciudades grandes del interior que han tenido también una expansión muy grande de desurbanizada de los espacios periféricos. Esto me parece que en este primer punto de decir, bueno, vamos a pensar cómo está Argentina con respecto a los desafíos y oportunidades, nos pone por lo menos en una misma situación de análisis, viendo que es algo que hace mucho tiempo que nosotros no podemos resolver, entre otras tantas variables que no hemos, que hacen en torno a todo lo que sería la economía y el desarrollo de nuestro país. Vos sabés que en esto que decís, y me voy a enchufar un cachito porque si no me voy a quedar sin batería. Vos sabés que en esto, perdón, vos sabés que en esto que decís siempre es una descripción exacta, y los amigos chinos, ¿no? Cuando viste que nosotros trabajamos muchos también, a veces les cuesta entender esta dinámica que vos planteás, porque ellos te dicen, el gran problema es que los políticos de ustedes duran 2 años en promedio. Y ellos tienen políticas de Estado, digamos, mucho más largas, es otro sistema, etcétera. Pero siempre viene como anécdota eso, ¿no? De que para ellos también les es muy difícil porque cuando empieza a madurar un programa de cooperación técnica, científica, económica, financiera, se van los funcionarios. Entonces, y el que viene no agarra la carpetita del anterior. Primero porque el que se fue no le dejó la carpeta, ni el disco duro. Y el que viene quiere volver a reinventar toda la relación bilateral. Entonces volvemos a arrancar de nuevo. Y esa sí es una actitud a veces muy, muy madura. Bueno, sí, es inmadura, socialmente inmadura, culturalmente no arraigada. O sea, hay cuestiones que nosotros todavía no hemos procesado como cultura, digamos, de lo que hay que hacer en términos de políticas de mediano y largo plazo. Y sucede esto, que carga de una ineficiencia enorme a todos los procesos de decisión pública, y el costo de esa ineficiencia lo paga la sociedad. Entonces, tal cual. Tenemos que, en esta película que estaba tratando de plasmar, digamos, de estas 8 crisis que han llevado a la situación actual, estamos ahora de nuevo en una crisis, pero mayúscula. Sería una crisis como nunca hubo en los últimos 50 años. Entonces, a las endógenas crisis que nosotros tenemos, le agregamos ahora una exógena que desnuda todas las vulnerabilidades que nosotros teníamos ya ex ante. Y esto es una muy buena mirada de dónde estamos parados. Ahora, tal cual. Yo creo que uno de los grandes temas, más allá de, uno estamos hablando en lenguaje técnico y desde la academia, y también con el corazón, porque la verdad que la realidad que hay nos duele, ¿no? Cuando vos me comentabas en charlas, ¿no? Tus recorridas constantes y permanentes, ¿no? De todas las semanas, vos, tu equipo, ahora da vos esa explicación de cuando uno dice la capital de la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino, la cantidad de barrios de emergencia, de villas, asentamientos, donde la gente la pasa muy mal, y eso no es un análisis o es esto que decíamos, el futuro o una realidad ajena. Es acá, a 5 minutos de donde nosotros estamos hablando, y es una realidad dolorosa y es una realidad que no tiene una solución en el corto plazo ni en el mediano plazo. Correcto, no solamente en la dinámica del análisis que tenemos que hacer, no solamente no tiene una solución, sino que tiene una profundización del problema. ¿Sí? O sea, la inercia es centrípeta en el barrio. O sea, no hay posibilidad de salir del barrio, de crecer, de desarrollarse, sino que los barrios están creciendo en forma centrípeta. O sea, esa fuerza no los deja salir,
expanden los barrios, por lo que estamos viendo, nosotros dijimos hay un efecto de expansión en el 50% de los barrios que existen, nuevos barrios, etc. Pero antes de llegar, o si te parece, dejemos como final esa cuestión de la pobreza, que hoy tenemos tan palpable acá y la podemos evidenciar, y me gustaría que pensemos en una mirada amplia de esta película que estamos hablando y empezar a ver cuáles son vos me decías, desafíos y cuáles son realmente las oportunidades. Bien, yo veo que con el COVID, por ejemplo, una de las cuestiones básicas que se necesita para salir de la situación de pobreza que tenemos, del subdesarrollo que tenemos, tiene que ver con, obviamente, planes nutricionales que permitan, en la primera instancia, tener un desarrollo de la persona, ese sustrato que después se tiene que educar. Bueno. Entonces, ese ODS3, ese concepto de salud en tiempo temprano, de acompañamiento de la mamá, de los planes, los programas cognitivos, o sea, todo lo que hace al desarrollo, todo lo que es nutricional que es un concepto creado por el hombre, o sea, no es natural, natural es tener hambre, pero no el concepto de nutrición, o sea, nosotros lo podemos abordar y lo podemos resolver, simplemente tenemos que estar presentes. Si estamos presentes, vamos a poder resolverlo. Bueno, digamos, después viene lo que es la educación, ¿sí? Bueno, hoy, la educación, ¿qué ha pasado con la educación en lo que es Argentina? Primero, no olvidemos que salimos de una situación crítica educacional. Digo, si nos paramos en las pruebas de principio de fines del año pasado, ¿sí? Encontramos que había un déficit cualitativo significativo en los alumnos. Después, si hacemos un corte entre los chicos que ingresaron con 5 años y terminaron con 17, 18 años, quinto año, en diciembre del 2018, encontramos que el 100% que ingresó cuando tenían 5 años, solamente el 42% egresó en la edad que tenía que hacerlo. O sea, hay una tasa de repitencia, pero solamente el 42%. Esto quiere decir que más del 50% o el 50% no ha podido cumplir con la calidad educativa que debería tener. Y eso afecta en el mediano y largo plazo a la pobreza. Tal cual. O sea, eso cercena las posibilidades que el día de mañana tenga un ingreso acorde a la productividad que vos tengas como factor. Entonces, nuevamente, en lugar de ahora de caer en un microscopio de lo que sería en el país inmenso que tenemos, esto se refleja con mayor vulnerabilidad, digamos. Tenemos un país muy grande, muy desigual, ¿sí? Empezamos una cuarentena en el mismo momento, no era necesario hacerlo en ese momento, con dos semanas de los chiquitos de la primaria y una semana de la secundaria, ahí ya se cortó y se hizo cuarentena, aprendemos, en el camino aprendemos, bueno, digamos, no era necesario haber cerrado en ese momento, pero las escuelas, los docentes se pusieron activos a seguir ese proceso de educación que tenían los chicos, con los instrumentos que tenían. Las provincias, la nación, sacó programas de recursos específicos para dotar a los docentes y a la escuela para llegar. Esos recursos fueron cuadernillos, plataformas, algunos canales de televisión que tenían algunos programas, digamos, pero eso genera también una desigualdad terrible, porque en el mismo diciembre del 2019, ENACOM saca que solamente el 63% de los hogares del país tiene conectividad. O sea, hay un 37% que no tiene conectividad. Si a este 63% que sí tiene conectividad le agregamos las personas que viven en esos lugares que tienen conectividad pero no tienen recursos para conectarse, celular, tablet, lo que fuere, entonces la desigualdad de todo este año ha sido mayor y más grande. Entonces... Sí, yo creo que
Yo creo que ahí una de las cosas que ha quedado claro, esto que vos decís, mira, casualmente en estos días salía de algunas empresas, ¿no? De los unicornios argentinos, bueno, de cómo adelantaron 5 años en esto. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en algunos casos se frenó la evolución que venía, en otros se hizo un letargo, se volvió para atrás y sobre todo volvió a manifestar esto que vos decís, no solamente acá, a nivel global, pero encima nosotros, esto que vos decías, nosotros ya veníamos con problemas anteriores, no fue solamente la pandemia. Entonces quedó mucho más en evidencia la desigualdad en las oportunidades, en los accesos, y también ahora en las ventajas. Va a ser, digamos, el doble, es casi un crecimiento negativo aritmético de cómo se fue involucionando todo este proceso. Bien, y como hay cosas, bueno, digamos, como esto profundizó la crisis educativa, como bien decía, y profundizó también la desigualdad, ya el desigual país que tenemos, digamos, extenso y desigual que tenemos, hay cosas positivas, digamos. Hay positivas, digamos. La comunidad educativa está conformada por padres, alumnos y docentes. Y esa tríada se ha reforzado con la pandemia, porque los padres han ocupado un rol fundamental en la educación de muchos de los chicos y los han acompañado, le han creado el espacio para que estudie. En la casa hay muchos padres que le han creado el espacio para que estudie, lo han ordenado en tiempo para que estudie, le han facilitado algún recurso para que se pueda conectar con el docente, lo han acompañado y muchas veces le han ayudado con la currícula. Y eso es algo que nosotros no tenemos que perder. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar para siempre. La escuela tiene que estar abierta a la familia y los chicos tienen que ser la conjunción de un aprendizaje dinámico y totalmente completo entre familias y docentes. Y yo creo que eso es una cosa que nos deja esta pandemia como una lección muy positiva. La otra que nos deja es que tiene que haber una cultura de la conectividad. Diferentes profesiones. Cada vez que vamos ahora a sacarnos vamos al médico, el médico te chequea por varias cosas diferentes. Vas al taller, el arquitecto no usa más un tablero, usa una computadora con un AutoCAD. O sea, la tecnología está en las profesiones. Entonces, en la docencia tiene que estar incorporada también la tecnología, porque la tecnología democratiza la educación. La tecnología lo que te posibilita es que vos te conectes con el mundo, que tengas información y que esa información la hagas tuya y la hagas conocimiento. Eso es fundamental. La otra, los jóvenes, los chicos, tienen la cultura de la conexión fuera también de la escuela, porque tienen redes sociales, etc. Si vos metés dentro de la escuela la conectividad, le vas a facilitar el aprendizaje, porque es parte de su cultura. Incluso ahí yo creo que había, mira, acá está Dora Colón, qué interesante esta mirada positiva hacia la familia. Seba Laguto, un abrazo. Seba, colegio y familia deben trabajar juntos. La tenemos a Sofía, nuestra delegada en Italia, que también está mirando. Besos, Sofi. Y yo creo que coincido esto, ¿no? Como que también, primero las desigualdades, después obviamente que el aspecto de la tecnología que también deja ver la brecha digital, ¿no? De cómo, bueno, ahí Seba también es un experto en eso, con Cratech, pero cómo va evolucionando, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Fíjate que también, y no me acuerdo qué universidad, salió la semana pasada, que esta es la primera generación que los chicos no evolucionaron tanto, por decirlo en palabras simpáticas, como los padres. Entre unas cosas por el exceso de pantalla, ¿no? Okay. Es esa auriga virtutum, ¿no? La virtud de la prudencia, ¿no? De cómo hoy los chicos por ahí les cuesta interpretar texto, o les cuesta, al estar en la pantalla y el scrolleado rápido, el cerebro se acostumbra a esa mirada y a esa velocidad de información que en realidad no terminan de consumirla. Entonces después cuando tienen que leer un texto, a la tercera hoja están con un grado de impaciencia y de ansiedad que tienen que moverse, tienen que buscar el teléfono o tienen que dejar de leer o ir a hacer otra cosa. Que eso también va en contra, pero algo que decías, muy positivo,
que esto, el planteamiento de esta tríada que decías, ¿no? Docente, padre, alumno, también genera esos balances y esos equilibrios a la hora de la educación y de la aplicación de las diferentes pedagogías para aplicarlas a ese chico. Correcto, la cultura del asociativismo. Tenemos que volver al asociativismo, a unirnos en los puntos de intersección y potenciar esos puntos de intersección. Y en el caso de la educación, el punto de intersección son los chicos. Así que es fundamental potenciar eso. ¿Sabés qué? Sí, de esta misma manera, midiendo desigualdades que van a afectar a la pobreza futura, hoy futura. No es lo mismo estudiar de un cuadernillo, ¿sí?, que estudiar con la posibilidad de conexión y que el docente te diga, el maestro te diga, o te oriente. Hay algunos temas que es imposible no aprenderlos si no es con un docente. Y eso va a tener que generar una alarma en las currículas de este año para que en años posteriores se revean, se incorporen a las currículas todos los temas que no se pudieron ver con profundidad. Te digo más, me preocupa el tema del primer año. El primer año donde se aprende la lectocomprensión y los cálculos, que son cuestiones bases para el aprendizaje posterior. Si no se aprendió bien este año, lo que va a suceder es que va a tener un problema que lo va a hacer acumular. Entonces, el año que viene, las currículas del segundo año van a tener que incorporar estos conceptos para poder evaluarlos bien. El año, si bien a principios de año, en marzo, ya se dispararon de alguna manera programas para atender a esta falta o esta nueva modalidad de educación que nos obligó a hacer la cuarentena, en julio, recordá que Nación hace un censo con respecto a todos los docentes del mundo, de Argentina, perdón, y se encuentra con que el 7% de los docentes declararon que no habían podido darle continuidad al ciclo lectivo. No pudieron seguirlo. Así que ya tenés ahí un universo de chicos que directamente no han podido recuperar. No, a ver, incluso antes de la pandemia, estos datos que vos hablás, mismo en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, entre comienzo y fin de ciclo tenés todos los años más o menos promedio 300.000 chicos que desaparecen del sistema. O sea, quiere decir que son chicos que quedan excluidos, que no los recupera ningún otro de los programas, digamos que tenés 2 programas más o el FINES, etcétera, para recuperarlos post salida del sistema educativo. O sea, tenés 300.000 más o menos por año que quedan fuera del sistema. Lo cual no es solamente fuera del sistema escolar, es fuera del sistema escolar, del sistema de seguimiento, de la estimulación que reciben en el colegio, las alertas tempranas que genera el colegio también, a través de la permanencia de ese chico en el sistema, la posibilidad de la caída en el estado anómico de esos chicos, que gran parte lamentablemente pasa eso. Entonces, bueno, hay todo un cúmulo, y fíjate que todos los números que vos también fuiste tocando, cuando los empezamos, que eso es la asociatividad que vos estás planteando tan claramente, cuando empezamos a asociar, una vez un profesor mío de ciencia política planteaba en la maestría el tema de la política pública, ¿no?, que es algo que lo repetimos muchas veces, pero vale la pena, es un ejemplo muy sencillo, que decía que la política pública es como golpear una pared con un solo dedo. O sea, si no cerrás la mano y aplicás todo, esa fuerza en conjunto, sincronizada, coordinada, con una solidaridad básica y con un sentido común, te quebran los dedos. Y esto es lo que pasa. O sea, y hoy estamos, fíjate, hemos tirado en lo que nos permite estos minutos de Instagram, y también por eso no llegan a tener resultado. Porque se termina escapando de todo el diseño general, del diseño de la política pública y cómo se transforma después, porque una cosa es el diseño, otra cosa es la ejecución de esa política pública, otra cosa es el monitoreo de esa política pública y el resultado de esa política pública. Correcto. En estos 50 años que hablábamos recién, todos los años hubo presupuesto y todos los años hubo partidas presupuestarias destinadas a esto. El indicador para hacer la evaluación de la ejecución presupuestaria, bueno, es esto también, es parte del problema, digamos.
Y también ahí tenemos otro tema que lo mencionamos así al pasar en esta charla. Esto que decíamos del tiempo de nuestros funcionarios. Por eso la necesidad lo planteamos con Micha de la UBA el otro día también. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que generalmente estos problemas son de largo plazo, son de mucho estudio, son de solución larga, y nuestros políticos muchas veces no están acostumbrados a eso. Y entonces, ¿qué pasa? En 2 años, 4 años no lo van a solucionar. Y muchas veces no son expertos en eso. Entonces, incluso uno siendo experto en 2 años, 4 años, no lo puede solucionar. Ahí es donde la articulación con la academia es fundamental, porque quizás hay gente que, quizás no, hay gente que hace 20 años que está investigando un tema. Entonces, es de inteligencia práctica y de viveza positiva de ese político ir a golpear las puertas de la academia y preguntarle, señores, ¿qué soluciones tenemos para los problemas que tenemos hoy? Sí, totalmente de acuerdo. Por eso no hay posibilidad de que esto se resuelva, sino es a partir de un todo junto, un poliedro de abordaje entre diferentes participantes que individualmente sumen y colectivamente potencien. Sí, sí. O sea, y empezar a plantear, mirando hacia atrás 50 años, si se necesita mirar 50 años, y mirando hacia adelante 50 años más, para ver hacia dónde estamos apuntando, cuáles son las bases en las cuales vamos a ir sustentando cada una de las políticas de Estado, ¿sí? Y hacer una armonización de las políticas conforme a esos objetivos. Si no, absolutamente. Si no es imposible, te come el día a día en la gestión. Te quedás Exacto. resolviendo el problema del día, pero nunca el problema de fondo. Pero ahí está donde el político debería aplicar la inteligencia y apoyarse en ritmos, digamos, quizás no más lentos en el sentido del resultado o del exitismo, sino en el sentido de que hay espacios como la academia o la sociedad civil que estamos todos corriendo, pero que hay más tiempo para reflexionar o una dedicación exclusiva sobre ciertas temáticas, que es lo que vos decís, el político quiere hacerlo, pero tiene una agenda más en un país como el nuestro que los números dan cada vez peor. Entonces, si hace 20 años nuestros políticos eran bomberos, ahora imagínate, o sea, ni siquiera llegan a agarrar la manguera. Entonces, tenemos un grave problema. Acá Luis Raffo, que es nuestro director del Instituto de Formación Ciudadana, la nueva modalidad de educación que vimos este año en menor o mayor medida, llegó para quedarse, todos tendremos que recorrer este camino absolutamente, o sea, no hay vuelta, en eso ya no hay discusión. Sin embargo, hago paréntesis, los argentinos muchas veces nos fascina discutir cosas que en el resto de los 192 países del mundo no se siguen discutiendo, ¿no? Hay que, acá, Mara Tolosa 2, hay que valorizar la tarea docente y darles las herramientas para fortalecer su rol en esta triada educativa. Sí, sí. Acá Dora Colón, todos juntos llegamos a más ODS. Que los colegios tienen que abrirse a la familia y la familia a entender el rol importante que hacen los docentes a diario. Me parece que si no aprendimos eso, en todo este experimento social que hicimos, no aprendimos nada de lo realmente importante. La colaborativo, el asociativismo, la participación, que el punto de encuentro entre el docente y los padres son los niños, que los llevan en su proceso de aprendizaje, están continuamente en esa intersección escuela-familia. Eso es crucial. Por eso en muchas provincias se hicieron también capacitaciones a los padres en lo que se podía hacer. Claro. Esos son todos atinos. El tema es que partimos de una situación muy desigual, como decía, de conexión de hogares. Entonces, esto nos sirve para poner el ojo en las cosas positivas y poner mucha atención en programas, por ejemplo, emocionales, los programas emocionales que ya tiene la escuela, bueno, activarlos directamente con mucho ojo para ver dónde va a tener que hacerse la contención de estos chicos para que no pierdan la inercia educacional no pierdan un año. Vamos a ponerlo así. Porque eso va a afectar fuertemente en la película hacia adelante el concepto de desarrollo que pueda llegar a tener él y obviamente también el concepto de pobreza. Absolutamente. Sí, digamos, me pareció eso importante porque
muy pocas veces, a ver, te cuento otra, ponele que se abre ahora, como hizo San Juan en un momento, abrió las escuelas, tuvo que retroceder en algún momento porque hubo un rebrote, pero abrimos todo. Y decimos, bueno, vamos a abrir todo. No, 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 no. Esto no se puede abrir todo juntos porque hay una diferencia que tenemos que saber interpretar. No es lo mismo una provincia que la otra, no es lo mismo un municipio que el otro, y no es lo mismo en el mismo municipio una escuela que otra. ¿Qué quiero decir? Y no es lo mismo en la misma escuela un grado que otro. Porque hay un grado que puede llegar a haber, por ejemplo, 40 chicos y otro que puede haber 20 chicos. En el de 20 chicos le dicen al docente, bueno, vamos a hacer un protocolo de aislamiento en el mismo aula, 10 y 10. Listo, van a venir 2 veces un grupo, 3 horas, 2 días, y otro va a venir 3 días, 3 horas, y vamos a alternar eso. Listo, perfecto. Al que tiene 40, ¿cómo hace? Tiene que venir una vez por semana. ¿Cómo? Entonces, no es lo mismo. Y esos chicos van a tener que tener una contención por parte de todo el gabinete, de todo el colegio, los padres y todo el colegio, de la comunidad educativa mayor. Y tiene que estar identificado y tenemos que estar preparados. Tuvimos tiempo para pensar también en esta pandemia. Entonces tenemos que estar preparados para esas cosas, para que las currículas del año que viene recuperen contenidos, para que en lugares donde no haya capacidades para volver a traer a todos los chicos al colegio se encuentre alguna alternativa, algunos lugares o algunos regímenes que posibiliten que haya una educación igualitaria como es la que pregonan nuestras leyes. Tal cual. Ahí yo creo que sin duda hacia algo que dejó esta pandemia, que todavía estamos adentro, ¿no? La necesidad de volver a reflexionar sobre qué país tenemos. Yo creo que también esto dejó mucho en descubierto para mucha gente que todavía seguimos viviendo de filminas, digamos, vamos a ponerle algún nombre, de filminas del pasado, ¿no? En muchos sentidos. O sea, seguimos usando variables de análisis que no son las correctas, es como que tabulamos mal y por eso tenemos una distorsión, que muchas veces hoy a los jóvenes también les pasa eso en su contexto educativo, ¿no? Entonces, hoy también las redes, hoy no podemos dejar afuera las redes teniendo en cuenta que un chico pasa por ahí 4, 5, 6 horas en un colegio y pasa 4 horas con el teléfono, digamos. O sea, hay una competencia casi desleal con un sistema de información que si vos lees, por ejemplo, lo que eran los manuales de operación psicológica de la década de los 80 en Estados Unidos con Reagan, que eran escandalosos, ¿no? De cómo se formaban sicarios, por ejemplo. Fíjate a dónde estoy yendo, década del 80, inteligencia, sicarios, la CIA, todo. Hoy ves las redes sociales nuestras y es casi un juego de chicos. Cómo se programaban esas cabezas, esos cerebros para reaccionar de tal o cual manera. Y hoy, sin embargo, o lo mismo, o los grados de violencia de un chico que está 4 horas expuesto a un juego violento, es una programación constante. Es mucho más efectiva que a veces una programación, hay un montón de tipos, ¿no? Pero, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Hoy todos los números negativos, soy un tipo muy optimista, pero creo que hoy estamos llegando a un punto de inflexión donde es muy difícil trabajar un contraciclo. Porque es lo mismo. Bueno, vamos a discutir la educación. ¿Qué se necesita? Más menos y 3 generaciones para cambiar la cultura, modificar la educación y que esa educación rinda frutos, entre comillas, materializables, tangibles, que se vean en el desarrollo y prosperidad de esa comunidad, de esa sociedad, de esa nación. Nosotros no tenemos tiempo para 3 generaciones. Tenemos 63% de los pibes pobres, 50%, 40 y pico, 50% de pobreza, 13% de ocupación, 12% de indigencia. Hoy los números, como decíamos recién, no solamente los políticos, hoy nos corren a toda la nación argentina esos números. Agregale, esto obviamente se subieron también con la pandemia, pero ¿estamos preparados para salir de la pandemia? ¿Qué fórmulas vamos a usar? ¿Qué modelos vamos a usar? Si hasta acá llegamos de una manera, digamos, la pandemia obviamente que hizo estrago, pero no fue mágico tampoco llegar a esto. Digamos.
Venimos hace rato traccionando todo esto. Correcto, por eso mismo me parecía importante empezar el análisis para no caer en un microscopio del momento, sino empezar los 50 años para atrás y decirles también con una esperanza grande que esto se va a resolver realmente en las próximas generaciones. O sea, no hay posibilidad, no hay solución de corto plazo y tampoco tiene Argentina herramientas a disponibilidad en este momento para salir rápidamente a resolverlo. Lo que sería el problema central. A ver, yo quiero dejar bien claro esto cuando digo no tiene Argentina en este momento. A ver, ¿cómo sería un abordaje integral del concepto de pobreza que nosotros tenemos ahora? Bueno, hablamos de nutrición, perfecto. Tiene que estar el sustrato desarrollado para poder después educarlo, perfecto. De la educación, un proceso de educación, un acompañamiento, de educación en edad temprana cognitiva, un acompañamiento en todo el proceso de desarrollo de la persona, de lo de la educación. Perfecto. Ahora, también tiene que tener cloacas, tiene que tener agua corriente y caliente y tiene que tener energía eléctrica. Ahora, cuando vos te encontrás con estas otras tres variables no están resueltas en el país. Tal cual, que incluso ahí tenés dos factores. Uno, el hecho objetivo, que esto que vos decís, de que la persona tenga cloaca. Es un hecho objetivo de sanitarismo puro. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con que ese chico tiene menos posibilidad de agarrarse parásitos, del acceso a la higiene, del acceso a la comida, con agua potable, todo ese aspecto objetivo. Pero también tenemos un aspecto atrás de por qué nuestro sistema político o el Estado, el partido que esté, no logró en décadas poder poner un caño. Yo siempre doy un ejemplo, la ciudad de Éfeso en Turquía, ¿no? Ya que nosotros trabajamos mucho también con Turquía, etc. Y cuando fui varias veces a la ciudad imperial de Éfeso, es una ciudad donde predicaba Pablo, y está la casa de María ahí arriba. 2500 años tiene la ciudad de Éfeso, 2500 años. Tenía avenidas iluminadas, cloacas, agua corriente, 2500 años. Y uno veía ahí las columnas de iluminación nocturna, las cloacas, los sistemas de baños públicos, digo. Y hoy uno pone una luminaria en una fábrica y produce miles por día, si quiere, digamos, porque las máquinas, los robots hacen todo, doblan los caños, ponen la cosa que esto, y sin embargo no llegamos a iluminar nuestras calles, a asfaltar nuestras calles, a brindar agua, a brindar servicios básicos. Entonces, más allá del beneficio objetivo que es necesario, tenemos una patología crónica atrás de una insatisfacción de nuestro sistema a los requerimientos básicos sociales que cada vez se van evidenciando mucho más, y la pandemia lo que hace ahora es ponerlos directamente arriba del escenario de una manera brutal. Sí, la verdad que por eso yo digo que va a ser una solución que si ya la empezamos, porque realmente hoy hay que empezarla, la vamos a resolver en varias generaciones hacia adelante. ¿Sí? Los resultados los vamos a ver en un proceso de educación de 20 años de los chicos, pero les tenemos que garantizar estos servicios básicos, porque si no estamos hablando de lo que es la pobreza estructural. Estamos hablando, fíjense que uno cuando mira ODS, bueno, lo primero que a veces puede llegar a mirar es el bendito ingreso mínimo que tiene que tener. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, 1,90, 1,52 dólares, qué sé yo. Imagínense Argentina queriendo medir eso. La torpeza que nosotros tenemos de querer medir en un escenario altamente inflacionario e inestable pobreza por términos monetarios. Es como querer medir el diámetro de una bicicleta cuando rueda la rueda con una regla. Tenés que ir cambiando continuamente la métrica porque nunca va a ser... Siempre es una estimación. Entonces, dejémonos de mirar esas cosas y empecemos a poner un plan de cloaca, saneamiento de ambiente. Vamos a reubicar a aquellos asentamientos que están en lugares peligrosos. Por ejemplo, se hacía una cantera y el asentamiento se iba a la cantera. Bueno, pero es inundable. Bueno, y esas cosas, empezar a... Que muchas de esas cosas que vos estás diciendo requieren muchas veces de una praxis política muy importante y de una real político, de una mirada muy cruda, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, no, pero hay que hacer un plan de vivienda, pero si no hacemos un plan de vivienda para millones de personas,
vas a tener que empezar a tomar decisiones sobre esto, sobre el barro, digamos, ¿no? Y a la vera del arroyo no, o sea, empezar a discutir cosas que a muchos no les gustan discutir, porque en realidad no hay soluciones buenas o no hay soluciones ideales sobre esos temas. La verdad es una charla larguísima y este formato de Instagram nos deja estos minutitos, pero la idea era tirar estas perlas, este diálogo, y bueno, después esto lo vamos a transformar también en un libro con todos los amigos que nos han acompañado en este ciclo. Así que bueno, Rodrigo, muchas gracias. Realmente fue muy interesante, muchos números. Pasamos por todas las emociones, de la negatividad, del pesimismo absoluto De cosas positivas. Sí, 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 sí. Y de hecho, bueno, y una cosa muy positiva que te digo es esto que estás haciendo vos, digamos, el rol importante que tiene toda la parte social. O sea, no solamente, a ver, quiero nombrar a Cáritas, quiero nombrar a las fundaciones, quiero los organismos no gubernamentales, quiero organismos que se dedican desde hace muchísimo tiempo a estar cerca de las personas. ¿Sí? Eso es fundamental. Es fundamental para evidenciar esto que indudablemente a las políticas públicas no les llega o al formato que hoy tenemos o que venimos teniendo hace tantos años, no lo están pudiendo resolver solos. Bueno, el otro día estuvo Cristian acá, el director de Cáritas, el padre Cristian, y estamos trabajando también y ya empezamos el primero con el INTA para fortalecer el tema de las huertas, el tema, bueno, hay que seguir trabajando. Ahí vemos Luciano Vicín 4, excelente la charla, gracias Dora Colón, excelentes saludos, Luis Raffo, Gaby. Bueno, amigos, muchísimas gracias, un gusto y felicitaciones por el trabajo del observatorio, que la verdad que es de vanguardia y de un excelente nivel académico y de campo. Gracias a todos ustedes por ser siempre tan buenos con nosotros. Saludos y gracias a todos los que nos acompañaron. Chao, chao.